Muy bien, vamos con la República. Me gustaría preguntarle qué concepto tiene usted de República, contrario probablemente a la idea de República como la que hay en Francia, en Alemania, por ejemplo. Sí. Por otra parte, mucha gente que se considera republicana o simpatiza con las ideas republicanas se queda con, diría yo, la anécdota de la desaparición de la monarquía. Y también me gustaría, aprovechando ese concepto de república que tenga usted, el preguntar cuál es el concepto, la idea de austeridad, que es una palabra también un poco que parece que es fea, pero yo creo que no se sabe qué es realmente la idea de austeridad. Bueno, vamos a ver, efectivamente, esos republicanos que todo lo ligan a que el rey se vaya, francamente yo con ellos tengo un poco que hacer, porque me parece que están perdiendo el tiempo y diría en broma la salud y el dinero, todo. El rey, cuando se produzcan los cambios necesarios, pues el rey es como la guinda del pastel, se le da, como digo muchas veces de broma, toma usted un billete para la ave y adiós, ya te dinero. Pero cegarse en la monarquía es entrar al tarro. Somos un pueblo muy dispuesto a entrar al tarro. Somos muy taurinos. Una vez hacemos de torero y otra de toro. Siempre nos llevan por donde quieren. Estoy ahora preparando, espero que saldrá en primavera, a principios de verano, un libro que se llama Reflexiones sobre la Tercera República. Yo sitúo el origen de las ideas republicanas en lo que dije antes, la Constitución francesa de 1793. Y a partir de ahí, para ser muy sintético, para mí una república tiene que estar hecha en torno a 7 ejes. 1. Plenitud de derechos humanos, tal como se contemplan en la Carta de las Naciones Unidas, derecho al trabajo, la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, y la Carta de la Tierra, cuidado con la naturaleza, la relación del hombre con su medio. La segunda línea es democracia radical, en cuanto a cambios en la ley electoral, en cuanto a la participación ciudadana en ayuntamientos y en otros sitios por ley del Estado, en cuanto a la remoción de determinados puestos, democracia radical. En tercer lugar, la tercera línea es la paz. Retomar el artículo, creo que fue 8, de la República de 31, la Segunda República. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Eso significaría otra función a los ejércitos, que pueden tener otra función los ejércitos, que no sea el enfrentamiento bélico, porque además, en puridad militar, yo que soy hijo de militar y conozco algunos temas de esto y hermanos de militares, en puridad militar, hoy las guerras se deciden en el aire, las guerras las deciden los aviones, ya los soldados de la tierra poco tienen que hacer. Pero sin embargo, quizás dentro de un poco tiempo, los hombres y mujeres que se dediquen a las catástrofes, a las cuestiones de salvamento, a las costas de luchar por los demás, sean cuerpos de élite entrenados con una función que no sea bélica y con cierta noción de disciplina, ¿cuál puede ser? Por el tema de la paz supone pues hacer poco a poco, despegándose de las bases de derrota, etcétera, etcétera. La cuarta línea que yo propongo es laicidad. Es total y estricta separación de la Iglesia del Estado, que tratan de perseguir a la Iglesia, dejarla en su sitio, dejarla en su sitio por sin recibir ninguna subvención, sino que se busque ya el modo de que pueda costearse y mantenerse. La siguiente línea es hablar del Estado federal y la Europa federal. No sé si me dejo alguna más. Porque usted me ha preguntado por la cuestión de la austeridad. Soy un enamorado de la palabra austeridad. Yo vivo austeramente y les aseguro que no vivo en la pobreza. Bueno, vivo de mi pensión de profesor, más lo que de vez en cuando me saco escribiendo artículos. Lo que pasa es que mi mujer trabaja, pero vamos viviendo. Vivo austeramente. ¿Y qué es para mí vivir austeramente? Pues vivir lo preciso. A mí, yo no tengo ningún chalet, ni falta que me hace. Ni tengo por qué irme a hacer un yate, todo por ahí. Pero vivo, vemos, compramos un libro, vamos al cine, hacemos algún viaje. Vivir austeramente es vivir con moderación, es vivir con sobriedad y es no suplir mi necesidad de ser humano con la adquisición de bienes materiales, sino de bienes espirituales.
de conseguir la amistad de los demás, de relaciones con los demás, porque vivir con austeridad es definir el concepto de calidad de vida, que hay que definirlo de otra manera, ¿eh? No es porque yo me marte todos los días, vaya al restaurante y compre gamba y esas cosas. No. Por eso la palabra austeridad es una palabra revolucionaria. Yo esto lo aprendí leyendo dos intervenciones del fallecido Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, una en una asamblea de trabajadores en Milán y otra en una asamblea de intelectuales, ¿no? Y definió en la crisis del año 70 cómo se salía con la austeridad. Esto no es lo que hace Rajoy. Rajoy hace recortes. La austeridad es administrar todo mejor para todos, con otros criterios, porque además el mundo lo está demandando. ¿Ustedes creen que 7.000 millones de habitantes de este planeta Tierra pueden todos tener un chalet? ¿Ustedes creen que 7.000 millones de habitantes de este planeta todo puede tener un yate? No puede ser. Pues entonces la austeridad es algo que demanda la propia evidencia de la situación en la que estamos. Yo soy un enamorado de la palabra austeridad. Además, yo la austeridad la entiendo como sobriedad. Y eso debe manifestarse en muchos sitios. Por ejemplo, desde la ley de obsolescencia programada, que yo es una cosa que decía hace años y se reían de mí. Mire usted que cuando se hace una plancha, hacen una plancha para que dure 1.000 planchados, pero se pueden hacer planchas para que duren 100.000 planchados, y televisores, y nevera, y frigorífico. Bueno, pues eso es austeridad. El reciclaje es austeridad. El saber utilizar las cosas y saberlas, que las cosas te pertenezcan, no que tú pertenezcas a las cosas. Es un concepto totalmente revolucionario, porque esto es también la otra manera de vivir. Para mí la república es esto. Y sobre todo, la república es el ciudadano y la ciudadana. ¿Qué es un ciudadano, una ciudadana? Pues unas personas que tienen conciencia de sus derechos y sus deberes. Ya está, nada más que eso. Yo sé los derechos que tengo y cuáles son mis deberes, las dos cosas. Eso es muy sencillo y a la vez muy sencillo de decir, muy difícil de hacer, porque hoy se habla de derechos, ¿no?, y deberes. Mi derecho es tu deber y tu deber es mi derecho. Son las dos caras de la moneda, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, en torno a esos ejes que acabo de citar, y no que yo no quiero hacer ninguna publicidad de libro alguno, pero vamos, es como saldrá mi libro sobre la Tercera República. Pues al hilo de estos 7 puntos o 7 ejes de los que hablaba sobre la República, el segundo ha comentado que una democracia sea real. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos puntos clave, concretos, que tiene que tener una democracia para que sea participativa, que sea una verdadera democracia, de los que adolece nuestra, bueno, pseudodemocracia para mí, que no es tal? Bueno, mire, para empezar, para que una democracia sea real, vamos a entrar solamente, para empezar ahora mismo, en el campo de la técnica política. Después iré a la sustancia. La ley electoral, la ley de participación ciudadana, por ley en todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, eliminar la inmunidad parlamentaria, elección del fiscal general del Estado por las propias Cortes, la elección del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial de otra manera, no solamente sea partidaria. Es decir, me parece que tengo 40 o 50 medidas de este tipo, pero esto es en el aspecto puramente formal. Para que sea auténtica democracia tiene que haber justicia social. Entonces, los derechos al puesto de trabajo, a la vivienda y a la salud y a la educación, esos son sagrados. Sin eso no hay democracia, ninguna. Claro, ¿esto qué significa? El poder de la intervención pública. La democracia significa que los poderes públicos tienen que estar dirigiendo y centrando y haciendo esas directrices. O sea, una democracia desde la iniciativa privada es imposible, porque la iniciativa privada tiende a su medro personal. Esa es la democracia, lo público, hecho por servidores públicos que responden ante su pueblo. Por eso democracia para mí es sanidad, repito, es educación, es puesto de trabajo, es vivienda. Sin eso no hay democracia. Esa es la primera condición. He empezado hablando de los aspectos formales porque son quizás los más llamativos, pero sin los primeros no hay posibilidad ninguna de democracia. Y desde luego en un sistema que se llame democrático
¿qué sentido tiene que la banca financie a esos partidos políticos que forman parte de ese juego democrático? ¿Cómo afecta, cómo condiciona la financiación de la banca privada a cualquier partido político, por muy de izquierdas que sea? Bueno, se lo puedo decir yo porque yo he sido y soy de un partido que estaba reconocido como el mejor pagador. Pagábamos, pero vamos a entrar en el problema. Y conste que estamos hablando de España. Si hablamos de Norteamérica, desastre de los desastres. Eso es la corrupción total. A eso que llama la democracia más grande del mundo será por lo grande que es Estados Unidos. Pero eso de democracia no tiene absolutamente nada. Aclarado esto, los partidos políticos de pronto entran en una locura cuando llegan las elecciones. Y aunque hay dirigentes que a veces intentan cambiar eso, no, es una marea que se impone. Hay que hacer campañas electorales porque hay que ganar el voto. Y yo quiero decir hoy con toda la solemnidad de quien ha dirigido el Partido Comunista de España durante 10 años y a Izquierda Unida durante cerca de 11, que las campañas electorales no sirven absolutamente para nada. Es el timo de la estampita. No lo digo ahora. Lo he dicho cuando estaba allí, pero bueno, ni caso. Siempre decía que la mejor campaña electoral era que cuando harto de trabajar 4 años, llegase la campaña y nos sentáramos en un bar a ver a los otros pecar carteles y nosotros viendo cómo trabajaban. Pero se apodera de la mente de los seres humanos y de los dirigentes y de los militantes la angustia de que nos van a quitar los votos. Repito, eso no es así. Estáis equivocados. Y claro, para subvencionar una campaña hay que pedir préstamos. Y si ya es un partido que paga sus deudas como nosotros, pues el coste es tremendo. Cuando a lo mejor los resultados no favorecen que se pueda devolver, porque como te pagan según escaño y todas esas cosas, cuando tienes una derrota electoral, pues aquello es una trampa inmensa. Porque hay otros partidos políticos los cuales la banca les perdona. Les perdona las deudas a otros partidos políticos, pero deudas gordas, muy gordas. Así que a ver si mis palabras esta vez caen y oyen que no sirven para nada las campañas electorales, compañeros y compañeras. Bueno, por tanto, las trampas que tenemos con la bolsa. Nosotros tenemos mucha fuerza y esto va a llegar. No lo dudes. Bueno, queríamos preguntarle por el concepto de, bueno, que ha acuñado y que ha divulgado Naomi Klein. Lo ha llamado doctrina del shock. A través de ese concepto lo que hacen es utilizar ciertos eventos, ¿no?, que pueden ser crisis bursátiles, catástrofes naturales provocadas, o muchos abogan porque son provocadas, otros que son catástrofes naturales que utilizan, o bueno, cualquier tipo de shock económico, social o natural que pueda sufrir un país, para entrar con políticas de privatización, de regulación y recorte de gastos sociales. Y entonces me gustaría saber qué opina usted de en qué medida y a qué escala se ha utilizado esto a nivel global para implementar ese tipo de medidas, y luego en concreto preguntarle como un ejemplo, por citar, si le parece bien, el caso por ejemplo del derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Bueno, eso siempre lo ha utilizado el poder, El incendio de Roma fue utilizado por Nerón. Sí, es antiguo. Los pogroms de la Edad Media contra los judíos, la expulsión de los moriscos en España, fueron utilizados por la Iglesia Católica. Es decir, de siempre el poder y las castas dominantes han aprovechado situaciones de excepción, o ellos la han provocado, para sacar sus consecuencias. Lo que pasa es que ahora el refinamiento es completo, primeramente porque hay más medios técnicos, y uno de los que producen esa situación de shock es la televisión. La televisión, que llega a todos los hogares, es el instrumento más fácil de ser manipulada y de que ella manipule, por muchas razones, desde la situación de pasiva con que el espectador se coloca ante la pantalla, hasta la cantidad de cosas sugestivas con las que va lanzando su mensaje. No es cuestión de entrar ahí, ¿no? Entonces hoy es mucho más fácil y tiene más medios técnicos para hacerlo. Pues claro, lo de las Torres Gemelas, yo soy uno de los convencidos que aquello no fue así.
Nosotros también. Porque hay una torre gemela que se cayó y no había, de modo que eso fue provocado. Como los americanos han provocado ya el Golfo de Tonquín para justificar la guerra de Vietnam, o la voladura del acorazado Maine para entrar en guerra con España, o por ejemplo, cuando se justificaba la invasión de Yugoslavia, que me tocó a mí estar en el Congreso. Eso es ni más ni menos que la utilización del poder y los medios que utiliza, y sobre todo algo que sustrae del control democrático. Y ahí las poblaciones se dejan llevar fácilmente a donde quiera el poder, ¿no? Y entonces no tenemos más que explicar. Pero esto es lamentable, porque verán ustedes, un ejemplo lo diría fácilmente. Cuando sale un político y dice, voy a bajar los impuestos, que bien suena, ¿no? Claro, nadie quiere pagar impuestos. ¿Cuánto tarda en decirlo? Un minuto, un segundo. Y ahora otro político dice, un momento. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero para la escuela? ¿De dónde sacamos? ¿Cuánto tarda en decir esto? 10 minutos. Luego, en un segundo, uno da una fórmula sugestiva, llena de veneno, y el otro necesita 10 minutos. Es el eterno problema entre la instantánea y el proceso. El eterno problema entre la primera idea que impacta y la reflexión. Por desgracia, la reflexión siempre va por detrás. Entonces, luchar contra eso tiene que ser que hombres y mujeres se dediquen con mucha paciencia y con los medios que tengan a decirle a la gente a combatir eso, porque el poder en eso es tremendamente poderoso, ¿no? Y porque utiliza esto la gente. Yo recuerdo en la guerra de Yugoslavia, como veíamos ahí unos señores que hablaban un idioma que no entendíamos, decían gente que huye de Milosevic, no, era gente que huía de la OTAN. Pero bueno, ¿qué saben, no? Pero, ¿qué hacer? Mi problema siempre es qué hacer. Entonces yo tengo una fórmula que a mí me sirve. Primero yo, ¿qué hago yo? Entonces yo digo, a mí es una fórmula de rebeldía, a mí no me da la gana de deciros que sí. ¿Pero por qué? Porque no me da la gana. Y le voy a soltar un taco, ¿no? Porque sería mucho más rotundo. Y a partir de ese, a mí no me da la gana, a ver si encuentro a otros que no le da la gana, y entonces sí formaremos una fuerza. Pero para eso hay que tener mucha capacidad de resistencia, mucha voluntad indómita, mucho sentido de la independencia, que no suele ser siempre una cosa muy equilibrada. Señora Anguita, siguiendo con la entrevista, me gustaría preguntarle por una palabra que no se utiliza por parte de la clase política, tampoco la ciudadanía la utiliza mucho, pero nos parece que es básica para entender parte de lo que está pasando a nivel del enorme poder financiero y el poder de la banca, y es el sistema de usura que nació hace muchísimo tiempo y que se ha refinado con el paso del tiempo, y que nos da la sensación que el sistema de usura triunfante es el que domina las relaciones que hay en el planeta. Mire, con la doctrina oficial de la Iglesia Católica de la Edad Media, hoy tienen que estar en la cárcel todos los banqueros. Si imperasen los criterios de Tomás de Aquino y los criterios de los santos padres de la Iglesia Católica, en la cárcel estaba todo banquero, y además bien metido. ¡Qué sorpresa! Sí, porque la usura estuvo perseguida por la Iglesia Católica. Sí. No digo que con vehemencia, pero estuvo en sus textos de los santos padres perseguida la usura, porque lo que hay es usura. Esto quien lo plantea muy bien, economistas como Juan Torres, Vicente Navarro, Pedro Montes, cuando a la banca se le da la posibilidad de crear dinero, y ustedes me podrán decir, me refiero a ustedes, no, sin el dinero no lo crean, sí lo crean. Le voy a poner el mecanismo como lo crean. Ustedes imaginan que le llevan al banco, le llevan ustedes 100 euros. Ustedes depositan en su cuenta 100 euros. ¿Cuántos euros hay? 100. Vale. Entonces se van a su casa y han dejado. Ustedes pueden sacar los 100 euros cuando quieran. Pero en este momento llega un señor a pedirle un préstamo al banquero. Un préstamo de 50 euros. El banquero le da 50 euros de los suyos y el señor se va con los 50 euros, que puede gastarlos. ¿Cuántos euros tenemos? 150. Porque el que depositó los 100 euros los puede sacar. El que se lleva los 50 los puede gastar. Lo que pasa es que el banquero confía en que el otro no se lo va a llevar de golpe.
Pero ustedes se imaginan que llega otro y pide a lo mejor 25 euros de préstamo. Se los da. Hay 175 euros circulando. Es decir, como moneda fiduciaria, con poder liberador, que se llama. En el momento en que la banca crea dinero, ya está la usura. Ese poder de crear dinero es el que lleva a esta situación. Por eso hoy el debate está en que los bancos solamente puedan responder con el 100% de sus depósitos, o poco más. Porque ahora mismo no sé si el coeficiente de caja está en el 2%, es decir, o el 5%. Es decir, que al banquero le obligan a que tenga dinero de reserva el 5% de lo que la gente ha depositado, y que ya no está allí, que lo tiene en 1.500 operaciones. Por eso es usura. Pero usura, repito, que debía estar perseguida de oficio y deben estar en la cárcel, porque hay préstamos que son al final de un 25%. Pero cuando pensamos a dónde hemos llegado, me van a permitir que me extienda un poco para explicarle en qué situación estamos. Lo digo por Maastricht. Yo soy uno de aquellos diputados que se opuso a Maastricht. Miren ustedes, el Tratado de Maastricht del año 1993, en su artículo 104, venía a decir lo siguiente: hasta entonces, los gobiernos, cuando necesitaban dinero para hacer cosas, carreteras, obras públicas, le pedían prestado dinero a su banco. El gobierno español al Banco de España, el gobierno francés al Banco de Francia, y el Banco de España prestaba al 0,5%, al 1%. A partir del Tratado de Maastricht se le prohibía a los gobiernos, se lo prohibieron ellos mismos, porque lo aprobaron ellos, sí. Se les prohibió que pidiesen préstamos a sus bancos. Entonces, ¿a quién se le pedían préstamos? A la banca privada, que cobraba al 6, al 7 y hasta el 17% que le han cobrado a Grecia. ¿Qué diferencia hay? Pues miren ustedes, calculen ustedes el dinero que se ha gastado el Estado español, si en vez de haber pagado al medio, al 1%, al 6 o al 7. Les voy a decir cuánto es: 40.000 millones de euros todos los años. De más dinero hemos pagado porque nos presten los bancos privados y no la banca española. Bueno, ahí está la usura. Estamos dominados por usureros, pero repito, que en puridad en la Edad Media estarían en la cárcel. Yo los metería ahora también, pero vamos, no estamos en la Edad Media. Es que me está haciendo gracia porque me he acordado que recientemente han cambiado el Padre Nuestro. Ahora ya no es perdónanos a nuestros deudores, es perdonar a los que nos ofenden. O sea, ya ni siquiera la Iglesia deja que perdonemos a los deudores. Debe ser que se han aliado con la banca usurera. Entonces, yo no sabía eso, claro, no estoy muy versado en los últimos cambios. Yo de casualidad me enteré. De estompantía. Pues eso dice mucho. Prometo ponerme al Pues le queríamos preguntar, al hilo de esto que ha hablado de Maastricht y todo el cambio que supuso eso, por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos, que mucha gente piensa que al ser bancos centrales, pues son bancos que de alguna manera están regulados por la acción del Estado. Sin embargo, son bancos, son lobbies bancarios y son banqueros privados, con lo cual esto, las repercusiones son... No recuerdo muy bien, pero la Reserva Federal la crearon gente como Rothschild, gente como Rockefeller, gente como banqueros alemanes, banqueros franceses, algún banquero británico. Es decir, y hoy en día la Reserva Federal de Estados Unidos no es un banco del Estado, ni un banco público, es un banco privado, que tiene la capacidad de prestarle al Estado, el cual tiene allí a su gobernador, pero en el fondo predominan los intereses privados de la Reserva Federal. Y el Banco Central Europeo, pues ni más ni menos está al servicio de los intereses que manifiesta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Pero yo recuerdo, porque lo que ya tenemos edad suficiente para haber vivido y haber estado en la actividad política, todo este cuento chino se lo vendieron al pueblo español, gracias a sus señorías, que entraron como borregos en temas como el Maastricht y la historia de la construcción europea, cuando se estaba viendo entonces a todas luces que iba a ocurrir esto. Pero bueno, al hilo de todo esto, yo creo que es muy importante que la gente sepa que realmente parte del dinero de la ciudadanía, parte del dinero de los impuestos que paga un trabajador, es para pagar deuda que se tiene con la banca privada. Y que el negocio lo está haciendo la banca española, la banca europea, la banca alemana, lo está haciendo con lo que le presta el Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo presta dinero a la banca privada que a su vez lo presta a los estados. Sí, vamos a ver. Cuando se habla de rescate, o que se habla que a Grecia le han dado o a España le van a dar, tengo muchas veces imperiosa necesidad de soltar un taco, pero bueno. A nosotros no nos dan nada. Se lo dan a los que nos tienen cogidos por el cuello. Es para pagar la deuda que hay con ellos. Pero esto gracias al PP y al PSOE, vamos a poner nombre aquí ahora, ¿no? Es que hace un año la Constitución española se cambió del acuerdo del señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy. Cambiaron el artículo 135 por el cual el pago de la deuda es preferente. Es decir, si no hay para escuelas, que no haya. Si no hay para hospitales, que no haya. Primero es pagar la deuda. Eso yo le he llamado delito de lesa traición, porque supedita los intereses nacionales a los intereses del capital extranjero. No conozco otra palabra que lo mejor pueda explicitar. Pero lo que me preguntaba era que el Banco Central Europeo le presta a la banca, en concreto a la española, por ejemplo, al 0,5% o al 1%, está ahí oscilando muchas veces. Y ellos, en vez de prestarle al pequeño y mediano empresario, lo que hacen que con ese dinero le compran al Estado deuda que la pagan al 5, 6 o 7%. Deuda que el Estado ha contraído para ayudarle a su vez, ¿no? Bueno, esto tiene un nombre muy feo. Esto, entre los salteadores de camino y ellos, yo prefiero los salteadores de caminos porque por lo menos arriesgaban la vida. Estos no arriesgan nada. Al hilo sobre todo de lo que ha pasado con Grecia, se está hablando mucho de un documental que ha circulado mucho por los medios, sobre todo por internet, que se llamaba Deudocracia, sí. Catastróficas son dos, que hablaba mucho del concepto de deuda odiosa o de deuda ilegítima, sí, que se pueden acoger muchos estados. ¿Usted cree que nosotros es un caso clarísimo de deuda ilegítima al que nos deberíamos acoger para no pagar esa deuda? ¿Y medidas como la nacionalización de la banca o salida del euro formarían parte también de esa? Bueno, en el decálogo que ha puesto en marcha el Frente Cívico se plantea la nacionalización de la banca y la creación de la banca pública, pero eso ya se propuso. Yo fui el diputado por parte de Izquierda Unida que en el año 96-97 propuse la creación de una banca pública, que entonces se podía, mejor que ahora, porque teníamos la Corporación Argentaria, la Caja Postal de Ahorros, el Banco Hipotecario, el Banco Exterior de España, el Banco de Crédito Local, es decir, coger todas estas bancas del Estado y con ella hacer el primer banco estatal. Bueno, las cosas que me dijeron las voy a repetir, que estaba loco, en fin, todas esas cosas. Pues sí, claro, hay que hacerlo. Primeramente crear una banca pública y expropiar, nacionalizar la banca privada. Pero hay algo que ustedes van, no sé, le voy a dar una primicia. El Frente Cívico ha estado durante unos meses, diríamos, viviendo de lo que yo he escrito, porque no había dirección. A partir de que la dirección, ya la dirección comenzará. Entonces me voy a despedir con el último Somos Mayoría y 7, y voy a proponer como objetivo fundamental una campaña contra que se pague la deuda. Previamente una auditoría. La deuda pública, la deuda privada, que ya cada cual se la resuelve. Una auditoría y el concepto de deuda odiosa que se utilizó en Ecuador con el presidente Correa. Pero es curioso, cuando el presidente Correa dijo voy a hacer una auditoría, inmediatamente, con solo haberlo dicho, la banca privada le ofreció rebajarle el 50%. Sí. Y claro, también soy partidario de la salida del euro, pero es que además, si España amenazase con salir del euro, le aflojaban el dogal, porque Alemania iba a perder. Porque Alemania, el capital alemán, no los alemanes, los alemanes no, el capital alemán está viviendo del dinero que le prestó a la banca española, y ahora mismo está apretándole el dogal. Y como la banca española no puede pagar, tranquilo, paga el Estado. Porque una de las cosas que no se saben los lectores es que las deudas de la banca española con la banca alemana, cuando han venido préstamos, ¿quién es el avalista del préstamo? ¿Creen ustedes que la banca española? No, el Estado español, que al final es el que va a tener que pagar. O sea, nosotros. O sea, ustedes, y yo. Por lo tanto, ante el miedo que mete, por ejemplo, Alemania, la canciller Merkel, en cuanto a lo horrible que es salir del euro, también hay que empezar a combatir esa idea y valorar que la salida del euro no es tan mala. Mire, o sale Alemania o no sale nosotros. Esto es, los dos no cabemos, forastero en el bar, en el oeste. Uno de los dos no cabe. Porque además,
si mi argumentación no les sirve, yo les recomendaría a ustedes que me están viendo, que vayan a una hemeroteca. Seguramente en Pinto tiene que haber una hemeroteca, una biblioteca, ¿no? Si no lo han recortado. Vale. Pero seguramente tienen el periódico que les voy a decir, el diario El País, del día 20 de mayo. En él escribe don Felipe González. Y ese artículo, que se puede leer perfectamente, hay un pequeño párrafo que es muy claro. Dice: cuando construimos la moneda única, se nos olvidó que no se podía construir un buen proyecto sin, y pone cosas que se le dijeron a él hace 20 años. Pues bien, luego él reconoce que fue un inmenso error construir la moneda única con Alemania, con Holanda, con Francia, con Grecia, con España, porque hay una diferencia entre economías, entre situaciones sociales, en cuanto a fiscalidad, sin un presupuesto europeo digno de tal nombre. Todo eso que se le dijo está ocurriendo. Entonces, yo lamento porque la gente se asusta a esto. O nos vamos nosotros, o se va a Alemania. Uno de los dos es incompatible, estar en el mismo proyecto de moneda única, al tiempo. Por una parte, se habla de los gobiernos, se habla de los mercados. Mucha gente realmente en los mercados no saben qué son. El profesor Navarro habla de fondos de inversión, banca especulativa, fondos de pensiones, tanto españoles como europeos, etc. Pero luego hay otros grupos de poder incluso por encima de los mercados: el complejo militar e industrial estadounidense, el lobby judío que puede haber aquí en Estados Unidos, los famosos think tanks o laboratorios de ideas. Es decir, estas familias, como ha nombrado antes, los Rothschild, Rockefeller, etc. Pero es que es el sistema capitalista en la versión militar. Cuando se habla de que Estados Unidos recuperó su economía al filo de la guerra mundial, todo el mundo reconoce ya que la recuperó por la industria de armamento. Tanto es así que el propio presidente Eisenhower, que era militar, cuando se despedía de presidente, dijo que la industria del armamento en Estados Unidos era un peligro para el futuro. Es decir, se invierten unas cantidades. El gasto de armamento de Estados Unidos es la mitad de todo el gasto del mundo, él solo. Pero no solamente está así. Resulta que por el Tratado de Lisboa, en el que España está, los que vieron esa Europa tan encantadora, en ella se crea la Agencia Europea de Armamento y es obligatorio comprar armamento. Y hemos llegado a tal situación que parece increíble. Grecia, la pobre Grecia, gasta porcentualmente más gasto en armamento que los demás países de la Unión Europea. Pero España en estos momentos debe unos 28.000 millones de euros por la compra de un armamento que se compró sin dinero, pero al cual el alto Estado Mayor del Ejército ha dicho que no sirve absolutamente para nada. Aquí había que investigar cargos públicos, casos que se ponen y compra de armamento para favorecer a esa industria de armamento. El armamento junto al narcotráfico son dos fuentes dominadas totalmente por el sistema capitalista. Cambiando de tercio, vamos a pasar a hablar del terrorismo de Estado. Nosotros, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención ese famoso documental de la BBC británica, en los años 90, saca a colación la famosa Red Gladio, Operación Gladio, en el seno de la OTAN, Red Gladio, que infiltra a los grupos terroristas de extrema izquierda y que es culpable de un montón de atentados con el supuesto fin de frenar el comunismo en los países de la Europa occidental. Enlazamos la Operación Gladio también con ETA. Pensamos, que nos llama mucho la atención analizando el 11M, el 11S, la propia existencia de ETA, Gladio, que esos poderosos servicios de inteligencia, estas tecnologías que tienen, no detecten determinados actos terroristas, y hablamos un poco también ahí de los atentados de bandera falsa o autoatentados. Entonces, por una parte, a nivel global, ¿qué piensan en ese sentido? Y en el caso concreto de ETA, ¿quién está realmente detrás de ETA o qué parte de ETA no es ETA realmente? Bueno, vamos a ver, pero antes vamos a ver una pequeña cosa. Sí. Terrorismo es cuando un ser humano, un hombre, una mujer, comete un acto de violencia contra otra persona amparándose en el anonimato, ¿verdad? Sí. Cuando un policía golpea y no tiene su placa identificativa, ¿qué es?
Un terrorista. Práctica de terror. Eso lo tenemos ahí. Y además violando la ley, de la orden de la subdelegada, violando la ley. Están haciendo un pequeño acto de terrorismo porque tienen que llevar su placa. Bueno, esto es para comentar, para entrar en boca. Vamos a ver. Siempre se ha sabido que ETA estaba infiltrada. Siempre se ha sabido que el fin de ETA no le gustaba a todo el mundo, porque contra ETA se estaba muy bien. Porque mientras ETA mataba, automáticamente había un rechazo por parte de la población española para determinadas peticiones que podían venir del pueblo vasco. Los poderes del Estado o las cloacas del Estado suelen estar en muchos sitios metidos. Y de hecho se demostró en la década de los 90 con todo aquello del gobierno del Partido Socialista, del cuartel de Insaurrondo, de los dobles agentes, triples agentes, el suceso con el director general de la Guardia Civil, aquel, no me acuerdo cómo se llama, Luis Roldán. Entonces, igual que la red Gladio, los servicios secretos han sido infiltrados en organizaciones de extrema izquierda. ¿Quién mató a Aldo Moro? A mí se me hace cuesta arriba que fuesen las Brigadas Rojas. Y si fueron las Brigadas Rojas sería su ala tonta, su ala imbécil. No. ¿Por qué? Porque Aldo Moro y Berlinguer habían llegado a algo que ponía los pelos de punta. El entendimiento entre el poderosísimo Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana para sanear de corrupto a Italia. Y claro, eso atentaba contra el Vaticano, que vive de tener marginado así a los ateos y comunistas. Y claro, mataron a Aldo Moro. Nosotros pensamos que alguien de izquierda, salvo que no pertenezca a la rama, a la asamblea de los tontos, va a matar a un político que con el Partido Comunista Italiano van a poner en marcha o intentan una operación de saneamiento sin precedentes en Europa Occidental. No me lo creo. Entonces, igual que hablábamos antes de la doctrina del shock, los poderosos servicios secretos están en muchos sitios. Y aquí pues se dedican a mil y una cosas. A tener pisos francos en la calle Alfonso XIII o en la plaza de los Mostenses, donde políticos incautos y en momentos de vehemencia amorosa pues caen en las incautas redes de un señor o una de señora, según el gusto, y claro, son filmados. Pero es que esto se sabe. Y esto es simplemente la parte más liviana, ¿no? Más jocosa, si todos queremos, pero claro que están infiltrados y se sabe perfectamente. Y en el caso de ETA todavía se tendrán que descubrir muchas cosas. Esto no quiere decir que ETA sea el Estado español, no, digo que ha estado infiltrada, sí que ha estado. Y ahora, ¿hasta dónde llega la infiltración y con qué motivo? Lo podemos suponer, pero como yo no lo puedo demostrar, pues no lo digo. Ya.